historias y relatos fantásticos. En el Valle del Colca, las fiestas no solo son animadas por bandas de vientos y bronces, sino también por el inconfundible sonido de las guitarras, las mandolinas y las arpas que acompañan la huaylacha, el ritmo vibrante de la región. A veces, un solo conjunto musical llena la noche con su alegría, pero en otras ocasiones, dos grupos compiten ferozmente por el dominio del sonido, desafiándose con cada nota. Es el legado de la música popular en el Colca, donde el arte de tocar es más que entretenimiento, es pasión, orgullo y tradición. La sirena del río Colca. Era tiempo de fiestas patronales en uno de los pueblos del Valle del Colca. La plaza, iluminada por los postes de luz, vibraba con la energía de la gente y el estruendo de la música. Dos grupos de músicos competían en un contrapunteo de huaylachas, el ritmo alegre que hacía zapatear a los danzantes y animaba a los mayordomos de la celebración. Las guitarras resonaban con fuerza, las mandolinas y el arpa marcaban la melodía, mientras los cantores lanzaban sus versos con pasión, los gritos de júbilo y los silbidos de la algarabía se confundían con el retumbar de los pasos en la tierra. Pero era evidente, uno de los grupos dominaba el contrapunteo. Su música tenía un sonido poderoso, con una armonía y claridad que dejaba atrás a sus contrincantes. Renato, el guitarrista del grupo que iba perdiendo, sentía el peso de la derrota. Tocaba con toda su destreza, ponía alma y empeño en cada rasgueo, pero el otro conjunto siempre se imponía. La fiesta continuó por 3 días más, entre danzas, brindis y música sin descanso. Al cuarto día, cuando los ánimos ya se habían calmado y los músicos volvían a su rutina, Renato seguía con la misma inquietud clavada en el pecho. ¿Por qué la guitarra de su rival sonaba tan fuerte y tan clara? ¿Cómo lo hace? Esa pregunta no lo dejaba dormir. Renato estaba furioso consigo mismo. Por más que lo intentara, no podía quitarse de la cabeza la derrota en el contrapunteo. Su guitarra sonaba bien, pero no tenía la fuerza ni la claridad de la de Feliciano, su rival. Cada vez que coincidían en grupos contrarios, sentían que aquel hombre barría con ellos sin esfuerzo, y esa idea lo carcomía por dentro. Un día, mientras estaba sumido en sus pensamientos, un amigo lo observó inquieto y se le acercó. ¿Qué te pasa, Renato? Hace días que andas con la cabeza en otro lado. Renato suspiró y se pasó la mano por el cabello. Es que, por más esfuerzo que pongo, no logro tocar ni cantar como Feliciano. Cuando estamos en un contrapunteo, siento que nos aplasta sin piedad. Eso me tiene frustrado. Su amigo soltó una carcajada amistosa y le dio una palmada en la espalda. No seas sonso. Mira, a Feliciano tienes que sacarle el secreto de alguna forma. Sí, pero ¿cómo? Emborráchalo. Engáñalo, ya sabes, un borracho es como un niño, suelta la lengua sin darse cuenta. Después de todo, somos compoblanos, no te va a negar un brindis. Renato se quedó en silencio, pensándolo seriamente. Tal vez su amigo tenía razón. Si quería descubrir el secreto de Feliciano, tenía que hacer que hablara, y el licor sería su mejor aliado. Decidido, empezó a trazar su plan. Renato esperaba el momento oportuno.
Sabía que no podía actuar con prisa ni ser obvio. Tenía que encontrar una ocasión natural, una casualidad que le permitiera acercarse a Feliciano sin levantar sospechas. Los días pasaron y finalmente aquella oportunidad llegó. Una tarde vio a Feliciano caminando por un sendero de tierra cargando un saco de papas al hombro. El esfuerzo se notaba en su rostro y Renato no dudó en acercarse. «Feliciano, déjame ayudarte. El pueblo aún está lejos y ese saco se ve grande». El guitarrista suspiró y sonrió con alivio. «Muchas gracias, Renato. Vine con mi burro, pero ese maldito es tan mañoso que se me escapó». «No hay problema. Lo llevamos entre los dos». Dividieron el peso en dos mitades y caminaron juntos hacia el pueblo, charlando animadamente, sobre cualquier cosa, desde la cosecha hasta las últimas fiestas. Al llegar, Feliciano le dio una palmada en el hombro. «Me has hecho un gran favor, Renato. Anda, pasa a mi casa y sírvete un poco de comida. Mi esposa estará contenta de recibirte». Renato aceptó gustoso. Se sentaron a la mesa y la esposa de Feliciano le sirvió un plato abundante, agradecida por la ayuda. Después de comer, Renato vio su oportunidad. «Oye, Feliciano, ¿qué te parece si nos tomamos una copa? De paso, tocamos algo de música». Feliciano sonrió ante la idea. «Me parece perfecto, pero mi guitarra está aquí. ¿Y la tuya?» «No es problema», dijo Renato con una sonrisa. «Vamos a mi casa y allí nos tomamos unas copas mientras tocamos las canciones de nuestra tierra». Feliciano miró a su esposa como pidiendo permiso, como suplicando. Ella le devolvió una sonrisa cariñosa. «Anda, ve, diviértete, Feliciano», le dijo. «Te lo mereces. Trabajas tanto y eres tan responsable. Pero regresa temprano». Feliciano abrazó a su joven esposa y momentos después salía con su guitarra al hombro, rumbo a la casa de Renato. Ya en la casa de Renato, este sacó una botella de licor y brindando copa tras copa, comenzaron a tocar y cantar las bohillachas más sonadas del valle. La música llenaba la habitación y entre rasgueos y melodías solo hablaban de lo que más amaban, la música. Las horas pasaron entre cantos y brindis y en un momento Feliciano dejó su guitarra a un lado y suspiró. «Es tarde, Renato. Debo volver. Mi esposa puede preocuparse». «No te preocupes, hombre», respondió Renato con una sonrisa persuasiva. «Mira, este es un pisco traído desde el mismo pisco. Pruébalo y disfruta. Aún hay muchas canciones por tocar y cantar». Feliciano dudó por un momento, pero el ambiente era tan acogedor que decidió quedarse un poco más. Después de todo, los músicos como ellos estaban acostumbrados a las largas bohillachas que duraban días enteros, durmiendo apenas unas horas. Emborracharse no era fácil, pero Renato tenía sus estrategias. Bebía menos y servía más a su invitado. La noche avanzaba y ya se acercaba la medianoche. Renato sintió que era el momento. «¿Sabes?», dijo fingiendo naturalidad mientras tocaba las cuerdas de su guitarra. «Tienes una forma de tocar que realmente admiro. Y tu voz. Dime,
¿Cómo haces para que tu guitarra suene tan fuerte y tan clara? ¿Cómo logras que tu canto tenga tanta potencia? Realmente te admiro, Feliciano. Yo quisiera tocar como tú. Feliciano lo miró con un rostro amigable y dejó su copa sobre la mesa. Renato, eres un buen pata, y te voy a contar cómo es que mi guitarra suena tan fuerte. Tú también lo puedes hacer, si lo deseas, claro, y si tienes el valor. Renato sintió un escalofrío de emoción y se acomodó en su asiento, ansioso por escuchar la historia. Somos músicos, Renato, nos ganamos nuestros centavos tocando, pero lo que voy a contarte dependerá de ti, si decides hacerlo o no. Renato sostuvo su copa, pero apenas la bebió, sus ojos estaban clavados en Feliciano. Escucho, Feliciano. Feliciano tomó aire y comenzó su historia. Yo era muy joven cuando todo esto pasó. Quería conquistar a la que ahora es mi esposa, dedicarle una canción propia, pero no era hábil con la guitarra y mi voz no resaltaba. En ese tiempo solo éramos compañeros del colegio, pero yo andaba loco por ella. No sabía qué hacer, quería tocar bien la guitarra, pero mis dedos parecían torpes, mis manos cruzadas. Nada mejoraba, por más que practicaba. Renato escuchaba atentamente sin interrumpir. Desesperado fui donde Faustino, el curandero. Le pedí que me hiciera el mejor guitarrero, pero él me dijo que solo curaba enfermedades. Aún así me dio un consejo, uno que nunca olvidaré. Renato se inclinó un poco más hacia él, intrigado. Me dijo que en una noche de plenilunio, a la medianoche, fuera al río, no a cualquier parte, sino al pozo más hondo, donde el agua parece detenerse. Ahí debía dejar mi guitarra sumergida al fondo un día entero. Al día siguiente, justo a la medianoche, debía de recogerla. ¿Y para qué?, preguntó Renato con el ceño fruncido. Porque durante toda la noche y el día siguiente, la sirena del río pondría su magia sobre la guitarra. Solo tenía que decir en voz alta: sirena armoniosa, melodiosa, haz que mi guitarra sea mágica como tú. Renato sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y dime, Feliciano, ¿lo hiciste? Feliciano sonrió y asintió con la cabeza. Lo hice, y todo resultó tal como me dijo. Mi guitarra nunca volvió a sonar como antes, y gracias a la música y el canto, conquisté a la mujer que ahora es mi esposa. Renato estaba fascinado. La historia era increíble, pero al mismo tiempo parecía tan real. Miró su guitarra, con nuevas ideas rondándole la cabeza. Feliciano se puso de pie. Amigo Renato, ahora depende de ti si haces lo mismo. Siempre nos encontraremos, ya sea tocando juntos en el mismo grupo o en grupos contrarios. Pero la música hay que disfrutarla, hay que llevarla en el corazón. La noche ya estaba avanzada. Renato lo acompañó hasta su casa, donde la esposa de Feliciano salió a recibirlo con una sonrisa. Feliciano, ya me tenías preocupada, dijo con dulzura. Pero tú eres tan lindo que nunca das problemas.
Feliciano la abrazó con cariño. Mujer, aquí estoy. Un poco huasca, pero aquí estoy. Renato sonrió y levantando una botella sin abrir, dijo: les dejo esto. Pisco, del mismo pisco, llenecito. Gracias, Renato, dijo Feliciano estrechándole la mano. Eres un buen amigo. Momentos después, Renato se retiró con una sonrisa. La historia de la sirena del río no salía de su cabeza. Renato esperó la próxima luna llena con muchas ansias. Los días pasaron lentamente, pero cuando finalmente llegó la noche esperada, su decisión era completamente firme. Al caer la noche, se dirigió al río y buscó el lugar más profundo, donde el agua apenas parecía moverse. Caminó por la orilla, atento a cada recodo del cauce, hasta encontrar un pozo hondo en la parte más escarpada del río. Esperó pacientemente hasta la medianoche, y cuando el momento llegó, se quitó la ropa y entró al río. El agua estaba muy helada. El frío le caló los huesos de inmediato, pero se obligó a nadar hasta el centro del río, sosteniendo su guitarra con cuidado. Debía dejarla en el fondo. Sin embargo, cuando intentó sumergirla, la guitarra flotó de inmediato, negándose a hundirse. «¡Caray, qué contratiempo!», murmuró entre dientes, tiritando. Intentó sumergirla varias veces, pero siempre volvía a la superficie. Finalmente comprendió que necesitaba algo para sujetarla al fondo. «Tendré que traer algo para mantenerla al fondo», se dijo. Decepcionado, nadó de regreso a la orilla, se vistió a toda prisa y regresó a casa. Sacó la guitarra lo más rápido que pudo, frustrado. Había fallado. Pero no pensaba en rendirse. Al día siguiente, con la determinación renovada, volvió al mismo lugar. Esta vez estaba preparado. Cuando la luna iluminó el cielo, a la medianoche se desvistió y volvió a nadar hasta el centro del río. Llevaba la guitarra dentro de un saco grande, bien asegurado, amarró el saco a una piedra y con un último respiro lo dejó hundirse en el fondo del pozo. Observó cómo desaparecía en la oscuridad del agua y con la respiración agitada murmuró: «Sirena del río, haz que mi guitarra sea tan armoniosa como tú». Dicho esto, nadó rápidamente de regreso, salió temblando del frío, se vistió a toda prisa y emprendió el regreso a casa. Estaba satisfecho. Ahora solo quedaba esperar. Renato esperó con impaciencia el momento de volver al río. Todo el día sintió un nudo en el estómago, contando las horas hasta la medianoche. ¿Funcionaría? ¿Sería cierto lo que Feliciano le había contado? Cuando la luna volvió a brillar en lo alto, Renato se dirigió hacia el mismo lugar, con pasos apresurados. La brisa helada le revolvía el cabello. Pero él apenas lo notaba, solo quería recuperar su guitarra. Al llegar al pozo profundo, vio que el agua seguía tan quieta como la noche anterior. Era medianoche. Sin dudarlo, se quitó la ropa y se sumergió en el agua gélida. El frío le mordió la piel, pero nadó con fuerza hasta el centro del río. Allí, en lo más hondo, debía de estar su guitarra, ahora convertida en un instrumento mágico. Buceó con ansiedad, tanteando en la oscuridad hasta que sus manos encontraron la cuerda que lo sujetaba. Tiró con todas sus fuerzas, el saco se resistía, se aferró a la piedra del fondo y jaló con más determinación hasta que finalmente sintió el peso soltarse.
Con un último esfuerzo, emergió a la superficie, jadeante. El saco estaba en sus manos, lo abrazó contra su pecho y nadó con desesperación hacia la orilla. Cuando al fin salió del agua, con el cuerpo entumecido por el frío, cayó de rodillas sobre la arena. Sus dedos temblorosos desataron la cuerda y abrieron el saco. Entonces lo vio. La guitarra estaba allí, pero algo andaba mal. La madera se había hinchado con el agua, las cuerdas se habían aflojado y la caja de resonancia estaba deformada, como si el río la hubiera retorcido. Su hermoso instrumento, su fiel compañera, estaba arruinada. Renato sufrió un escalofrío de angustia. No podía ser verdad. Se vistió apresurado y corrió de regreso a casa con la guitarra en brazos. Solo cuando estuvo bajo la luz del foco vio la magnitud del daño. La madera rajada, las cuerdas sueltas, la forma irreconocible era irreparable. Entonces sintió que la sangre le hervía en el pecho. ¡Maldito Feliciano! ¡Me engañó! Apretó los dientes, cerró los puños con rabia y dejó caer la guitarra sobre la mesa. Renato estaba frustrado. Su hermosa guitarra, su compañera de tantas noches de música y canto, estaba arruinada. Se había vuelto hosco. Respondía mal a todos y evitaba cualquier conversación. Nada lo consolaba. Un día, mientras caminaba por el pueblo, con el ceño fruncido y la mirada en el suelo, un amigo se le acercó. «Oye, Renato, ¿qué te sucede?» Renato, molesto, intentó alejarse sin responder, pero su amigo lo sujetó del brazo. «Soy tu amigo, Renato, y sabes que no merezco que me trates así». Renato se detuvo, respiró hondo y bajó la mirada. «Perdón, es que...» suspiró, sintiendo que necesitaba desahogarse. «Te lo contaré». Sin guardarse nada, le relató lo ocurrido. Su amigo escuchó con paciencia, pero al final soltó una leve sonrisa. «Qué iluso eres, Renato. ¿De verdad creíste en esa fantasía de la sirena?» Renato sintió un golpe en el orgullo, pero su amigo continuó. «Si Feliciano toca bien, es porque ha practicado durante años. Recuerda que él es unos 5 años mayor que nosotros. Y si su guitarra suena tan fuerte y clara, es porque está hecha de buena madera, bien trabajada». Renato apretó los dientes, pero su amigo le palmeó el hombro con firmeza. «Escúchame bien, yo no sé mucho de música, pero tengo sentido común. Yo no te aconsejo fantasías, sino realidades. Si quieres ser mejor, tienes que trabajar duro para conseguirlo». Renato se quedó en silencio. Las palabras de su amigo se clavaron en su mente. Esa misma tarde tomó una decisión. Si quería mejorar, debía de hacer lo correcto. Tenía ganado, así que vendió 4 reses y con el dinero en mano emprendió un viaje a la ciudad. Estaba muy decidido de hacer lo correcto. Renato llegó a la ciudad con una sola idea en la cabeza: descubrir el verdadero secreto detrás de un gran guitarrista. Tras preguntar en todo sitio, entre los músicos callejeros, le hablaron de un luthier famoso, un viejo maestro que había construido guitarras para los mejores intérpretes. Cuando llegó al lugar y entró en su taller, un aroma a madera fina, barniz y cuerdas recién tensadas lo envolvió.
Detrás de un mostrador lleno de herramientas y retazos de cedro estaba el maestro, un hombre de cabello blanco y manos gruesas por los años de trabajo. El anciano luthier levantó la vista y observó a Renato muy curioso. «Dime, muchacho, ¿qué buscas?» «Tengo muchísimas guitarras, de diferentes estilos, al gusto del cliente». Renato con firmeza respondió: «Quiero comprar la mejor guitarra, una que suene fuerte, clara, la mejor que tenga». El luthier soltó una leve risa y sacudió la cabeza. «No funciona así, joven. No basta con tener la mejor guitarra. Es como querer comprar una voz poderosa en vez de aprender a cantar». Renato frunció el ceño, pero el anciano continuó: «Antes de comprar, primero aprende a escuchar. Si realmente quieres un gran instrumento, yo te ayudaré, pero me pagarás no solo con dinero, sino también con paciencia». Renato no entendió del todo, pero aceptó. El luthier le mostró varias guitarras, cada una hecha con diferentes tipos de madera: cedro para la tapa armónica, palo santo para los aros y el fondo, ébano para el diapasón. Cada madera tiene su voz para diferentes estilos de música, explicó el maestro mientras tocaba suavemente las cuerdas de una guitarra. El cedro proyecta, el nogal equilibra, el jacarandá da profundidad. Si eliges mal, tu guitarra será solo un pedazo de madera con cuerdas. Renato lo escuchaba fascinado. Nunca había pensado en la guitarra como algo más que un simple objeto. El maestro le dio a probar varias, guiándolo con preguntas. «Toca esta. ¿Sientes cómo vibra en tu pecho? Eso es resonancia. Ahora esta otra, más liviana. Escucha cómo cada nota es cristalina». Renato pasó horas probando hasta que finalmente sintió que una guitarra encajaba perfectamente en sus manos. Esa era su guitarra. «Esta es la que me parece la indicada», dijo con seguridad. El luthier asintió satisfecho. «Ahora sí, estás listo para pagar». «¿Cuánto es?», preguntó Renato sacando su dinero. El viejo sonrió. «No me refería a dinero precisamente. Ahora pagarás con disciplina. Una guitarra de calidad sin técnica es como un caballo de carrera sin jinete. Si quieres que esa guitarra brille, debes aprender a tocarla, pero tocarla de verdad, no como te he visto en las pruebas que lo estabas haciendo. Estabas matando el sonido». Renato lo miró muy serio, tomó aire y con determinación dijo: «Enséñame. Enséñeme usted. Le pagaré lo que pida». El anciano entrecerró los ojos y luego asintió. «El dinero ya me pagarás, pero lo que te pido es tu paciencia». Y así comenzó el verdadero aprendizaje. Primero fue la teoría. Renato pasó semanas estudiando melodía, armonía y ritmo. Aprendió sobre las escalas, las tonalidades mayores y menores, la relación entre los acordes y sus progresiones. Comprendió que una buena guitarra no solo debía sonar fuerte, sino con equilibrio y expresión. Después vino la práctica. Día tras día el luthier lo obligó a repetir ejercicios de digitación, a perfeccionar su arpegio para que cada cuerda sonara con claridad, a rasguear con precisión sin ahogar el sonido. Practicó ligados, trémolos, bordones, descubriendo cómo hacer hablar a su guitarra con cada técnica. «Toca como si contaras una historia», le decía el maestro.
Cada nota debe tener intención, no solo volumen. Renato tocaba hasta que sus dedos le dolían. Las madrugadas lo encontraban con la guitarra en brazos, corrigiendo errores, perfeccionando cada matiz. El tiempo pasó rápido, un año entero de aprendizaje y disciplina constante. Cuando se sintió listo, tomó su guitarra y emprendió el regreso a su tierra. El Valle del Colca lo recibió con su mismo cielo azul y sus montañas imponentes. Pero Renato ya no era el mismo. Había dejado atrás la ignorancia y la frustración. Ahora era un verdadero guitarrista. La próxima vez que se enfrentara en un contrapunteo, ya no tendría temor. El tiempo había pasado. Ahora Renato era un hombre feliz porque hacía lo que más amaba: tocar la guitarra. Ya no era el joven inseguro que alguna vez buscó atajos en supersticiones. Ahora su voz bien trabajada y su dominio absoluto del instrumento hacían que otros guitarreros lo miraran con envidia. No solo tocaba bien, Renato sentía la música, la vivía en cada acorde, en cada rasgueo. En las fiestas su presencia era esperada, las huaylachas vibraban bajo sus dedos y la gente bailaba con alegría, perdiéndose en el ritmo que él marcaba con su guitarra. Su canto potente y armonioso le elevaba sobre la algarabía, conquistando oídos y corazones. Había logrado lo que tanto soñó, y todo con esfuerzo y dedicación. Algunos músicos, impresionados por su destreza, se le acercaban muy curiosos. Renato, dime la verdad, ¿cómo logras que tu guitarra suene así? ¿Cuál es tu secreto? Renato sonreía y daba siempre la misma respuesta. No vayas a creer en fantasías. La verdad es que todo en el mundo se logra con esfuerzo y sacrificio. Pero cuando veía que su interlocutor era un verdadero amante de la música, añadía un consejo más profundo con la sabiduría que solo los años y la experiencia le habían dado. El sonido de la guitarra depende de dos almas, la del luthier y la del ejecutante. La mejor madera bien trabajada da voz al instrumento, pero es la mano del guitarrista la que le da vida. Si el ejecutante no tiene alma para tocar, la guitarra será solo madera y cuerdas, pero sin espíritu. Muchos se quedaban pensativos con estas palabras, pero Renato ya no intentaba convencer a nadie. El sonido de su guitarra hablaba por sí solo. Era tiempo de fiesta. Tras la exposición de los músicos de banda de vientos, llegó el turno de las cuerdas. La noche se llenó de huaylachas, ese ritmo vibrante que hacía zapatear a los danzantes y encendía los corazones. Había dos grupos de músicos animando esta celebración. En uno de ellos estaba Renato. Su guitarra potente y bien trabajada hacía temblar el aire con cada rasgueo. Muchos daban por hecho que con él en el grupo, su sonido se impondría sobre el otro grupo. Pero vaya sorpresa. En el otro conjunto, a pocos metros de distancia, estaba Feliciano. Su guitarra no tenía el mismo volumen que la de Renato, pero su forma de tocar era pura, alma y sentimiento. Su canto fuerte pero dulce parecía disfrutar cada nota sin necesidad de competir con nadie. Ambos grupos habían sido contratados en este pueblo lejano sin saber que se encontrarían frente a frente. Renato sintió un ardor en el pecho. Era su oportunidad. Quería mandarle un mensaje a Feliciano, demostrarle que había sido cruel al engañarlo y que ahora era mejor que él. Con cada acorde, con cada golpe de voz, Renato ponía más fuerza, más entrega, buscando superarlo. Pero Feliciano, ajeno a los pensamientos de Renato, simplemente tocaba y cantaba con el corazón, disfrutando de la fiesta.
El público los escuchaba con emoción. ¡Qué buenos músicos! ¡Qué duelazo sin vencedor ni vencido! No había competencia, solo talento y alegría en su máxima expresión. Más allá de la plaza, entre las sombras, alguien más escuchaba. Don Faustino, el curandero, o tal vez el brujo. Había llegado a aquel pueblo para atender a un enfermo, pero su olfato de curandero, o tal vez de brujo, le decía que el ambiente en esta plaza, de esta fiesta, tenía algo más que música y fiesta. Observó un momento con los brazos cruzados y sonrió con malicia. «Ah, Feliciano, qué buen guitarrista», murmuró. «Aún recuerdo cuando viniste a mi casa, desesperado, queriendo tocar bien la guitarra para conquistar a la mujer que amabas. Por amor. Y lo lograste, porque la sirena del río ama la música, pero todo con puro amor». Se quedó en silencio unos instantes, escuchando los acordes de Renato. «En cambio tú, Renato, ¿tú fuiste al río por envidia?». Sacudió la cabeza con resignación. «Así jamás hubieras logrado nada. La sirena es enamoradiza. Lo único que hubieras conseguido era caer en sus redes y quedar allí. Tuviste suerte. Solo consumió tu guitarra. Sin embargo, Feliciano». Dicho esto, el curandero se alejó, perdiéndose entre las sombras, mientras la fiesta seguía en su máximo esplendor. Las guitarras no dejaron de sonar en toda la noche, y nadie, excepto don Faustino, supo que entre aquellas notas vibraba el eco de un secreto del río. Lejos del pueblo, en lo más profundo del río Colca, entre pozas oscuras donde el agua parecía no moverse, algo emergió en la superficie del agua. Una figura femenina, su cabello largo y mojado, se deslizaba sobre sus hombros, goteando en la quietud de la noche. Sus ojos afilados como cuchillas miraban en dirección al pueblo. Las guitarras sonaban con fuerza, las voces de los músicos vibraban en el aire, y ella, con su oído aguzado, las saboreó una por una. Le encantaba la música, y si ésta venía impregnada de amor, mucho más aún. Una sonrisa sutil, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Felices los hombres, que tocan con el alma, que tocan con amor, como Feliciano. Sin embargo, los otros... Las sombras del agua envolvieron su silueta cuando volvió a sumergirse. Un brillo plateado cruzó la superficie antes de que desapareciera en la profundidad. Solo el eco de su rastro quedó en el pozo hondo, una trenza flotando un segundo más, una cola de trucha agitándose en las sombras. El río siguió su cauce como si nada hubiese ocurrido. Este cuento es una leyenda del río Colca, una de las tantas leyendas. Me complace narrarla porque yo también soy músico y ustedes lo pueden comprobar con la música titulada El Caminante, que es como fondo musical de la mayoría de los cuentos narrados en este canal. Saludos a todos mis seguidores.